¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para desafiar al imperio más poderoso del mundo? ¿Qué impulsa a un hombre a arriesgarlo todo por la libertad? Hoy no vamos a hablar de césares ni de senadores. Hoy vamos a contar la historia de los olvidados, de los oprimidos, de aquellos que se atrevieron a soñar con un mañana libre. Esta es la historia de Espartaco y la rebelión de esclavos más grande que Roma jamás conoció. Acompáñame en este viaje a la Italia del año 73 a.C. La República Romana está en la cima de su poder, extendiendo sus legiones y su influencia por todo el Mediterráneo. Pero bajo el mármol brillante de sus templos y la opulencia de sus villas, se esconde una realidad brutal. Una sociedad construida sobre las espaldas de millones de esclavos. Hombres, mujeres y niños tratados como mercancía, sin derechos, sin esperanza, cuya única función era servir o morir. En este mundo cruel, en la ciudad de Capua, famosa por sus escuelas de gladiadores, un hombre estaba a punto de cambiar la historia. Su nombre era Espartaco. No sabemos con certeza si era un tracio, un soldado romano desertor o un prisionero de guerra, pero sí sabemos que poseía un espíritu indomable. Dentro de la escuela de Léntulo Batiato, Espartaco no solo entrenaba para morir entreteniendo a las masas en la arena. En secreto, sembraba la semilla de la rebelión. Una noche, el plan se puso en marcha. Usando cuchillos de cocina y cualquier cosa que pudieran convertir en un arma, unos 70 gladiadores, liderados por Espartaco, Criso y Enomao, lucharon para escapar de su prisión. Lo que comenzó como un motín desesperado, se transformó rápidamente en una fuga audaz. Consiguieron salir de Capua y se refugiaron en las laderas del monte Vesubio, un lugar que pronto se convertiría en el primer bastión de su ejército de la libertad. La noticia de la fuga se extendió como la pólvora. Roma, arrogante y segura de sí misma, subestimó la amenaza. Enviaron al pretor Cayo Claudio Glabro con una milicia de 3.000 hombres, no legionarios profesionales, para aplastar lo que consideraban una simple banda de bandidos. Entonces, Glabro bloqueó el único camino conocido para bajar del Vesubio, pensando que el hambre y la sed harían el trabajo por él. Pero Espartaco demostró su genio táctico por primera vez, haciendo cuerdas con las vides silvestres que crecían en la montaña. Los rebeldes descendieron por un acantilado que los romanos consideraban infranqueable. Cayeron sobre el campamento romano por la noche, en un ataque sorpresa que fue una masacre. La primera victoria de los esclavos fue total. No solo aniquilaron a la milicia, sino que se apoderaron de sus armas y armaduras. De repente, ya no eran solo fugitivos con cuchillos de cocina, eran un ejército en ciernes. El eco de esta victoria resonó por toda Italia. Esclavos de los campos, pastores, campesinos pobres. Miles de desheredados comenzaron a huir de sus amos para unirse a la causa de Espartaco. El pequeño grupo de 70 gladiadores creció hasta convertirse en una fuerza de decenas de miles. Hombres y mujeres, viejos y jóvenes, todos unidos por un único y poderoso deseo: ser libres. El ejército de Espartaco no era una horda desorganizada. Él los entrenó, les impuso disciplina y compartió el botín por igual, creando una comunidad basada en la justicia que ellos nunca habían conocido. Alarmada, Roma envió ahora 2 ejércitos consulares, bajo el mando de Lucio Gelio y Gneo Cornelio Léntulo. La estrategia de Espartaco era brillante: marchar hacia el norte, cruzar los Alpes y permitir que sus seguidores regresaran a sus hogares, ya fuera en la Galia, en Tracia o en Germania. Sabía que no podía derrotar a Roma para siempre, pero podía darles a su gente la oportunidad de escapar. El ejército rebelde, ahora dividido, sufrió su primer gran revés. El contingente liderado por Criso, ansioso por saquear y enfrentarse directamente a los romanos, fue aniquilado por el ejército de Gelio. Pero Espartaco, lejos de desmoronarse, vengó a su compañero. Derrotó por separado tanto a Léntulo como a Gelio en una serie de batallas magistrales, humillando a las legiones de Roma una vez más. Llegó incluso a celebrar sus propios juegos funerarios en honor a Criso.
obligando a los prisioneros romanos a luchar como gladiadores, invirtiendo los papeles de una manera terriblemente simbólica. Con el camino hacia los Alpes despejado, Espartaco y su gente se encontraron en una encrucijada. Habían logrado lo imposible. La libertad estaba al alcance de la mano, justo al otro lado de las montañas. Pero entonces, tomaron una decisión que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Dieron media vuelta y marcharon de nuevo hacia el sur. ¿Por qué? Quizás creyeron que podían conquistar Roma. Quizás querían liberar a más esclavos en el sur de Italia. O tal vez, simplemente, muchos no querían abandonar la tierra que, a pesar de todo, consideraban su hogar. Esta decisión sería fatal. El Senado romano, ahora en pánico total, recurrió a un hombre conocido por su riqueza y su crueldad, Marco Licinio Craso. Le dieron un poder sin precedentes y 8 legiones, unos 40.000 soldados de élite, para acabar con la rebelión de una vez por todas. Craso no era un general cualquiera. Entendía que el miedo era un arma tan poderosa como la espada. Cuando una de sus legiones huyó ante el ejército de Espartaco, Craso aplicó un castigo brutal y casi olvidado, la decimatio. Hizo que la cohorte culpable se dividiera en grupos de 10, y cada grupo sorteó cuál de ellos sería ejecutado a palos por sus propios compañeros. El mensaje fue claro: temerle a él más que al enemigo. La marea empezó a cambiar. Craso persiguió a Espartaco hasta el extremo sur de Italia, la punta de la bota. El plan de Espartaco era cruzar a Sicilia, una isla con un largo historial de revueltas de esclavos, y reavivar allí la llama de la rebelión. Negoció con piratas cilicios para que transportaran a su ejército, pero los piratas, tras cobrar su pago, los traicionaron y zarparon sin ellos, dejándolos atrapados. Craso aprovechó la oportunidad. Construyó una gigantesca muralla de casi 60 kilómetros de costa a costa, con un foso y empalizadas, encerrando al ejército de Espartaco en la península de Calabria. El invierno llegó, y con él, el hambre y la desesperación. Pero una vez más, el espíritu de Espartaco se negó a rendirse. En una noche de tormenta y nieve, llenaron parte del foso con tierra, madera y los cuerpos de prisioneros y animales, y lograron romper el cerco en una hazaña heroica, aunque con grandes pérdidas. Ya en campo abierto, el fin estaba cerca. El Senado, impaciente, había llamado a 2 de sus mejores generales para ayudar a Craso: Pompeyo, que regresaba victorioso de Hispania, y Lúculo, de sus campañas en el este. Espartaco sabía que si los 3 ejércitos romanos se unían, no tendría ninguna posibilidad. Decidió enfrentarse a Craso en una última y desesperada batalla. En el año 71 a.C., cerca del río Silario, tuvo lugar el enfrentamiento final. La leyenda cuenta que antes de la batalla, a Espartaco le trajeron su caballo. Él lo mató con su espada diciendo: si ganamos, tendré muchos caballos mejores. Si perdemos, no necesitaré ninguno. Luchó a pie, como uno más de sus hombres, intentando abrirse paso a través de las filas romanas para llegar hasta el propio Craso. Fue herido en una pierna, pero siguió luchando de rodillas hasta que finalmente fue abatido por una lluvia de lanzas. Su cuerpo nunca fue identificado. La derrota fue absoluta. Craso, decidido a dar un ejemplo que aterrorizara a todos los esclavos del imperio, crucificó a los 6.000 supervivientes a lo largo de la Vía Apia, la principal calzada que unía Capua con Roma. Durante kilómetros y kilómetros, los cuerpos de los rebeldes colgaron como una advertencia macabra. Aunque la rebelión fue aplastada, la historia de Espartaco nunca murió. Se convirtió en una leyenda, un símbolo eterno de la lucha por la libertad contra la opresión. Su desafío sacudió los cimientos de Roma y demostró que hasta el más humilde de los hombres, cuando lucha por su dignidad, puede hacer temblar al poder. Su legado ha inspirado a revolucionarios, artistas y soñadores a lo largo de 2000 años, recordándonos siempre que la llama de la libertad, una vez encendida, es muy difícil de extinguir. Gracias por acompañarme en esta increíble historia.